8:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a analizar de nuevo la situación interna en materia de seguridad con nuevos elementos, como ha sido el encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente Petro. No olvidemos que se han deteriorado las relaciones con la posición del Ecuador de imponer la tasa de seguridad del 30%, que mereció respuesta de aranceles desde Colombia a los productos ecuatorianos, que no se ha podido concretar aún, pero está allí. Ahora, con la mediación del presidente Trump, se espera una salida. En este contexto, queremos dar la bienvenida al exsecretario de Seguridad, general Wagner Bravo. ¿Cómo enfrentar esta situación, cómo fortalecer la frontera norte, la frontera sur, con mayor ayuda de Estados Unidos? ¿Cómo lograr esto? Antes quisiera ilustrar con lo que el presidente Petro en una de sus declaraciones señala sobre esta situación. Ecuador no está preparada para esta avalancha de narcotráfico. ¿Por qué se va al sur? Porque nosotros hemos sido eficaces en Colombia. No como para eliminar el problema completamente, pero todo nuestro balance indica que cada vez es más difícil para el narcotraficante en Colombia sacar cocaína de Colombia. Y eso se ha convertido en una migración de la hoja de coca hacia el sur. Aquí solo este punto es el único punto en la frontera colombo-venezolana con hoja de coca. Está en azul porque no son nuevos cultivos, vienen de atrás. Y lo que ven ustedes de verde aquí es que ya se dejó de cultivar. En el balance estamos estáticos, ni sube. Empezó a bajar el último trimestre del año pasado. Pero indudablemente este es el movimiento a tener en cuenta. El narcotráfico colombiano va al sur, va por los puertos de Ecuador. Y hay unos capos ahí. Yo le entregué ese listado al presidente. No viven en Colombia. Bien, esa fue una de las tantas apreciaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cómo enfrentar en estas condiciones, con estas reuniones y con las necesidades de ayuda internacional? General Bravo, buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Yo creo que ya el problema que lo tenemos desde hace mucho tiempo y que había indicado yo que tiene que esparcirse la novedad a nivel mundial, porque el Ecuador está haciendo muy buen trabajo en beneficio de muchos países. Y digo muchos países porque 270 toneladas capturadas del año pasado, que pueden volverse más o menos unas 2.700 dosis en alguna parte del mundo, son aproximadamente 2.000 o 3.000 millones de dólares que no entraron a la economía ilegal de algún país del mundo en donde hay consumidores. Y entonces todo nuestro trabajo está siendo beneficiado otros países, pero sin embargo lo estamos haciendo solos. El crimen, como se lo ha dicho, es crimen internacional organizado. O sea, ¿quién tiene los nexos? Los países que consumen, porque tienen sus mafias del microtráfico, del lavado de dinero, del tráfico de armas, etcétera, todos los delitos conexos. Los países productores, como el caso de Colombia, Perú y Bolivia, que también tienen toda su estructura criminal, y los países donde están los intermediarios de estos países, donde están los grandes carteles de la droga. Entonces ellos sí tienen una muy buena relación. Los que no tenemos una muy buena relación y una coalición, como se la he pedido desde hace algún tiempo, una idea simplemente, es aquellos que estamos en la parte legal. Y realmente cada país está haciendo desde su punto de vista lo que mejor cree, pero eso no permite que tengamos una iniciativa regional, hemisférica y mundial, a pesar de que están las Naciones Unidas con la Oficina de Lucha contra las Drogas, contra el crimen organizado, contra el terrorismo, pero que los países realmente no cumplen con la función. Y en el caso del presidente de Colombia, que hace una semana el ministro de Defensa decía que la mayor cantidad de tropas que tiene Colombia están en el sur, pues no la hemos visto. Yo no creo que ha cambiado esa realidad, porque si estamos viendo que los comuneros del sur, frente a Chical, que queda en la población de Tayambí, se pasean en las plantaciones de amapola y de coca, ¿dónde está el control de Colombia? Entonces realmente el Ecuador está colindando, lo he dicho, y no creo que ha cambiado esa realidad con respecto al pueblo colombiano, que somos hermanos, de que hay una gobernanza criminal, no hay una gobernabilidad del Estado. Y por lo tanto,
hace 6 meses los Estados Unidos le desertificó a Colombia porque no demuestra claras acciones para luchar contra el narcotráfico. Por eso se le desertifica. Entonces no le llegan recursos, entra en la lista de los países que no están ayudando, no solo ayudándose a ellos, sino a nivel mundial. Como digo, esto es un problema internacional. Y lo mejor que puede haber hecho el Ecuador en este momento es buscar cómo presionarle al gobierno colombiano para que cumpla con su función y su misión en esta lucha contra el narcotráfico. Desde luego que hay voces positivas y disonantes en el Ecuador, pero ¿cuánto nos cuesta mantener la seguridad por donde está la raíz? Lo acabas de decir y tú lo pones de Miguel, que todas las plantaciones y toda la producción de coca, que no supuestamente no puede exportarse por Colombia, viene al Ecuador. Pues entonces, lo mejor que puede hacer él es no tener esa producción de cocaína. No nos puede estar acusando de que nosotros simplemente estamos débiles y por aquí pasa la cocaína que supuestamente ellos controlan. Así no es, Miguel. Y entonces, hoy yo felicito al presidente, no tenemos el poder económico, el poder político para presionarle a Colombia. Posiblemente estos aranceles sí nos complican la vida en cuanto al desarrollo de la producción interna, pero ya llevamos la discusión al nivel del Salón Oval de los Estados Unidos. Porque no es que el presidente Petro fue a decir yo soy una buena persona y estoy haciendo un muy buen trabajo. No se ve entre líneas y no se puede ver que fue llamado la atención, porque ya lo desertificaron, como digo, hace algún tiempo. El presidente Petro, como tú lo decías hace un rato, ya le dijo, después de Maduro, está medio portándose mal el presidente Petro. Y hoy el Ecuador ha podido llevar, con todas las consecuencias, esta discusión al más alto nivel en esta forma de un hegemón que hay en América y que está preocupado por la lucha contra el narcotráfico. Entonces me parece positivo. Ahora, ahí tenemos que analizar qué va a pasar después de esta conversación, que de una u otra forma los aranceles no lo van a presionar a Colombia porque todavía no firma el decreto para que nos pongan aranceles a nosotros. Ellos tienen una mejor economía, pero ya está ahorita enfrentándose posiblemente a un acuerdo que debe haber llegado con el presidente Trump en Estados Unidos, Miguel. Ahora, una de las debilidades que ha sido señalada de manera insistente por el propio presidente colombiano, que a momentos genera incertidumbre sus declaraciones, es el tema de los puertos ecuatorianos. ¿Cómo fortalecer esos controles que, si bien ha habido decomisos, sin embargo, daría la impresión que por allí sale la cocaína colombiana, la droga colombiana, que pasa de la frontera norte hacia nuestro territorio? Miguel, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que hacen los delincuentes de este crimen internacional? Buscar los resquicios en donde pueden continuar con su gran negocio. Y es un gran negocio. O sea, a veces uno piensa que las muertes son simplemente muertes. Esto es un gran negocio. Y si ellos tienen que matar mañana 20,000 personas en el Ecuador para continuar con su negocio, lo van a hacer. Van a buscarse los testaferros, aquí estos grupos delincuenciales que yo les llamo criollos, para continuar con el tráfico. Pero como digo, primero, ojalá Colombia realmente baje esa producción de hojas de coca, porque no nos pueden presentar un mapa que contradice lo que dice la Organización de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos en su informe anual, que todo es rojo y la mayor producción está en el sur del departamento de Nariño y el Putumayo de Colombia. Pero supongamos que eso fuera cierto y que se vaya a bajar, entonces nosotros ya tendríamos un alivio en que en lugar de pasen 3,000 toneladas que produce Colombia de cocaína al año por el Ecuador, ahora ojalá sean 1,000. Ojalá sean 1,000, ya lo pudo hacer el presidente Uribe. La otra que hay que pedirle a Colombia es que realmente haga un control de su frontera. Ellos tienen lo que saben llamar las fuerzas de despliegue rápido. Es decir, va a poner el punto, Barbacoas, que queda más o menos frente a Chical, y ya es el lado selvático occidental de la provincia del Carchi. Ahí tiene los mayores laboratorios de producción de cocaína, que van hacia Tumaco y pasan al Ecuador. Entonces, deberían tener lo que nosotros pusimos y hemos puesto y tenemos los destacamentos fijos que nos permitan controlar. Con respeto, Miguel, yo he estado en el Carmelo cuando fui comandante de la frontera norte y también antes de Tulcán. Y en el Carmelo uno puede ponerse en el destacamento en la parte alta y está viendo pasear en el pueblo del frente
no recuerdo bien exactamente el nombre, cómo están paseando los del ELN en la carretera, en la calle, haciendo controles. Entonces, hay que decir la verdad y yo creo que es el momento de ojalá puedan controlarlo. Eso nos va a permitir a nosotros tener un mejor control de estos pasos. Si controlamos de mejor manera las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, todos esos corredores de movilidad no van a permitir que llegue la droga hasta los puertos, ante tu pregunta. Entonces nosotros también tenemos que hacer un plan de protección y un plan integral de protección de fronteras. Se hizo la UDENOR, la Unidad de Desarrollo del Norte, hace como 20 años, no funcionó porque no tuvo el apoyo internacional que iban a darnos recursos para proteger nuestra frontera. Hubo una iniciativa de un plan Ecuador, pero hay que volcarle al Estado para desarrollar las fronteras de tal manera que podamos extraer a nuestros ciudadanos del crimen. Y luego de eso, si es que ya llega la droga a los puertos, Miguel, hay que eliminar la corrupción. En la primera entrevista hoy en la mañana hablabas tú con Mario Pazmiño de la corrupción. Porque todo eso que sucede es corrupción. No hay vuelta de quedarle. La corrupción pasó de la corrupción social, de que yo le daba $5 para que me ayuden en un trámite, a la corrupción política, que yo quería un cargo para un contrato. Hoy pasó a una corrupción del crimen organizado. Es decir, la corrupción ya se ha ampliado, en donde ya no busca corromper a 2 o 3 funcionarios, sino necesita tomar el control de esa institución. Claro, son estructuras. Entonces, si esa estructura sigue funcionando en ANT, en el SNAI, en el ARCON, en la aduana, en el SRI, en todas partes con respeto, porque eso lo dijo el ex fiscal subrogante, doctor Tuainga, en agosto. No hay institución pública que no haya sido premiada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la corrupción y para eso se necesita una reingeniería. Una reingeniería de procesos, de procedimientos, lo que acaba de pasar en la ANT. Si los procesos y los procedimientos no están siendo chequeados, no están siendo verificados, no están siendo monitoreados, podemos tener el mejor sistema, como dicen ahora, que funcione, pero si no hay quien lo controle, realmente sigue habiendo corrupción. Entonces, lo que hay que hacer en el sistema aduana y en el sistema puertos, si nosotros fortalecemos el personal de aduana y fortalecemos el control de los puertos, tenemos que condicionar a esos puertos que están concesionados para que tengan altas medidas de seguridad en contra esta infiltración, tanto de la corrupción cuanto del crimen organizado. Porque lo que hay que recordar es que la mayoría de los puertos nuestros están concesionados a 40 o 50 años. Y por lo tanto el Estado como que ha dejado que funcionen porque supuestamente la parte privada estaba bien. Hubo un plan para poner escáneres, no sé si están, pero no solamente tiene que escanearse lo que sale, Miguel, para evitar que se vaya la droga. Hay que escanear todo lo que entra porque ahí viene el contrabando, ahí vienen las armas, ahí vienen los precursores químicos, ahí vienen las dinamitas, los explosivos, etcétera. Entonces, si el problema, que ya nos dijo la Autoridad Marítima Internacional, el 30% de la droga que llega a Europa sale de nuestros puertos, pues ahí tenemos un punto focal. Igual como ahora lo está haciendo el gobierno, una ofensiva total en 3 provincias muy complicadas, en cuanto al crimen organizado y a las muertes violentas, pues ya tenemos una alerta para nosotros poner a los puertos. Ahí viene hoy la oportunidad que le escuchaba al entrevistado hace 2 minutos, la oportunidad del Ecuador. El Ecuador ha podido llevarlo al máximo nivel, cierta forma de política internacional, en este caso al presidente Trump, nuestro problema. Y entonces ahí es donde debemos negociar el apoyo internacional para fortalecer nuestros puertos. De tal manera de que no estemos, desde luego que lo estamos haciendo, la exploración aeromarítima para poder detectar esas lanchas, esas naves, esos buques que con el gancho ciego son contaminados en alta mar, sino que si ya nació en Colombia la detención, controlamos fronteras y llega poco hacia los puertos, esos puertos puedan ser controlados de mejor manera. Ahí viene la tecnología. Yo recuerdo en los Estados Unidos, cuando llega una fruta ecuatoriana, el FDA, que es de salud, abre los containers y chequea que la fruta o las legumbres o lo que es perecible que llega para consumo de los estadounidenses, lo chequea antes de que salga del puerto para que pueda llegarse un buen producto al consumidor final. Entonces, nosotros, si ellos tienen esa técnica, ese apoyo que tienen tecnológico para poderlo hacer, nosotros necesitamos quitarnos de esa cabeza, Miguel,
de que la soberanía va a ser violada. Estamos siendo condicionados en el mundo y puestos un estigma en el mundo de que somos una autopista de narcotráfico. Pues entonces dejémonos ayudar. Si hay un país que quiere evitar que la droga salga del Ecuador para contaminarse en sus países y nos quieren ayudar con tecnología, con infraestructura, con intercambio de conocimientos, bienvenido sea. Porque, como digo, ahora el presidente Noboa lo ha hecho muy bien. Ya el problema ya no es solamente del Ecuador, que estamos luchando solos. Ya de una u otra manera se le está obligando a Colombia. Ojalá también, ahora que se ha declarado al Perú uno de los amigos más importantes de los Estados Unidos, con todo lo que sucede, también el Perú haga su parte y por lo tanto nosotros vamos a ir aliviando la presión que tenemos de estos delincuentes por nuestra debilidad institucional, desde luego, que tenemos que irla mejorando y que nos va a costar tiempo, pero que nos dé un poder nacional apoyados con la cooperación internacional para lograrlo, Miguel. No podemos seguir en este proceso en que todos nuestros productos que son exportables ya son chequeados a nivel mundial. Yo recuerdo hace 40 años, Miguel, de donde salía la droga era de Colombia. Y cuando llegaba un buque a los Estados Unidos, lo ponían en cuarentena para que entre la DEA, entre migración, entre todo el mundo para chequearlo. Ahora me imagino que los productos que llegan del Ecuador está sucediendo eso en el mundo. Tenemos que tomar al toro por los cuernos, como se dice, y dejémonos ayudar. Pero al interior tenemos también que eliminar la corrupción y fortalecer nuestras instituciones. ¿Y cómo se puede lograr una mayor colaboración de Colombia en esta acción conjunta para combatir al narcotráfico, a las drogas? ¿Cómo concretamente? ¿Qué debiera hacer Colombia? Nosotros tenemos, Miguel, la CONBIFRON, la Comisión Binacional de Fronteras. Se reúnen delegados o los ministros de defensa y se analiza qué es lo que está pasando. Pero ha pasado de intercambiar información y tecnología, ¿cierto? Después tenemos la reunión de mandos de frontera en el norte y en el sur con los países. Tenemos la reunión de los ministros de defensa, tenemos la reunión de los jefes del comando conjunto, pero muchas de esas quedan en acciones que no aterrizan, Miguel. Y lo interesante es que ahora aterricen. Con Colombia ahora tenemos unas operaciones de espejo, según lo dice en el mando militar. Es decir, que cuando ellos actúan, nosotros también actuamos en el Ecuador, primero para evitar que se pase la violencia al Ecuador y en segundo lugar para que si es efectiva la acción de Colombia pueda tener resultados. Pero necesitamos realmente puestos fijos. De lo que yo recuerdo, y no creo que haya cambiado, hay un puesto fijo en Tumaco, de la Fuerza Naval del Pacífico de Colombia, y hay un puesto fijo acá en Ipiales y hacia atrás la brigada. Y lo mismo sucede en el Putumayo. Necesitamos tener destacamentos que tengan contacto todos los días, que ojalá podamos entre los dos países, y va a haber una conversación entre los dos presidentes, tener una tecnología que nos permita hacer eso. Brasil tiene un sistema de vigilancia de la Amazonía para evitar el narcotráfico, las quemas ilegales, la deforestación, el CIBAN creo que es, o CIPAN. Deberíamos tener uno en donde con respeto, con confianza, con transparencia, podamos tener un monitoreo de la frontera entre los dos países. Si Colombia nos ayuda a alejar las plantaciones de hojas de coca por lo menos unos 100 kilómetros hacia el interior de Colombia y siga siendo un problema, a pesar que lo mejor sería la erradicación que le escuchaba ayer al señor presidente Petro, que le va a ser manual, pero que con 273,000 hectáreas, no sé cómo la están haciendo y que tendríamos que verificarlo, tendríamos que alejar esas plantaciones de tal manera que si están lejas las plantaciones, están lejos los delincuentes. Y eso le permite un mejor control de la frontera a Colombia y un mejor control de la frontera al Ecuador. Tenemos que poner sistemas satelitales, tenemos que poner drones. Hubo una iniciativa, tú recordarás, Miguel, hace un año, en que posiblemente los Estados Unidos con la cooperación internacional nos iba a ayudar a hacer un buen plan de protección de fronteras y especialmente en medios, en información, en tecnología. Eso es lo que necesitamos. Y en el caso del Ecuador, que seguimos con el problema que, como bien lo ha dicho algunos presidentes, no ahora, sino desde hace, no es nuestro. Este problema nace donde está la raíz, que son las plantaciones de hojas de coca, tanto al norte cuanto al sur. Tenemos que lucharlo con la realidad, porque lo mejor que podríamos hacer, si yo tengo un problema, y voy a poner el ejemplo en mi casa, y tengo un vecino complicado,
que posiblemente es hasta un delincuente. Por último, si ya no he podido luchar contra él, me cambio de casa, vendo mi casa con el dolor del alma y me tengo que ir. Claro, en este caso no hay cómo. Al Ecuador. En este caso del Ecuador no hay cómo. Nos tenemos que convivir y yo creo que hay que seguir presionando a Colombia que cumpla con su rol. Hay unos principios en relaciones internacionales, Miguel, no recuerdo que son en latín, que habla de que si eres parte de las Naciones Unidas y ahí hay una oficina de lucha contra las drogas, tienes que demostrar que estás siendo parte de ese convenio, de esa organización. Porque si dejas ver las cosas y como ahora nos está acusando, el Ecuador no está preparado. Desde luego, qué bueno que no estemos preparados los ecuatorianos, porque no es un problema nuestro. La pregunta es si Colombia, después de 60 años, está preparado y las 273,000 hectáreas no creo que demuestran que están preparados para la lucha. Pero bueno, y hay otro concepto que dice que inclusive si tú has firmado un convenio internacionalmente, es tu obligación demostrarlo. Y parece que esa es la llamada de atención del presidente Trump. Hay otro acuerdo, Miguel, que tú lo hablabas hace un rato, de la minería ilegal. El 774, que creo que tiene 10 años, no recuerdo mucho, en la CAN, que dice que todos los países, para buena suerte, estamos cruzados por la cordillera de los Cóndores, tenemos minería. Minería que ojalá fuera explotable, ojalá fuera para beneficio de todos, pero que tenemos mucha minería ilegal. ¿Pero por qué? Porque los explosivos vienen desde Chile, las armas vienen desde el Perú, posiblemente nuestro oro se vende en Colombia. Entonces, la Comunidad Andina de Naciones, ¿para qué hizo ese acuerdo? Que también, vuelvo a repetir, tenemos la obligación de todos cumplirlo, ¿cierto? Entonces, no compremos oro ilegal, no, controlemos mejor los explosivos, pongámonos de acuerdo de cómo lucharlo. No estemos preocupados de porque el otro país le puedo yo exportar cianuro, químicos, precursores, etcétera. En el Ecuador también nos falta una ley de precursores químicos para la minería y para Yo había dicho hace algún tiempo en el caso nuestro, ojalá se pueda concretar este acuerdo, pero que sea real, Miguel. Porque hoy que estamos en la parte comercial, la CAN dice sí, posiblemente va a suspender los aranceles, pero tenemos un problema. Y todo esto de seguridad, pensando en la producción, en el desarrollo y la seguridad, nos cuesta mucho más. Lo que van a pagar en aranceles nuestros importadores de las cosas que vienen de Colombia, que puede llegar a una escasez, o sea, sí es un problema. Pero el año pasado decían que las empresas o los empresarios en el Ecuador gastan cerca de $2,000 millones en seguridad por un problema que nace en Colombia y en el Perú. Y que tenemos 1,600 o 700 compañías de seguridad para protegernos. Todos esos son recursos. Y entonces yo creo que es el momento de que ya realmente los países piensen en que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Claro, y eso nos ayuda a todos. Claro. El general Wagner Bravo en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, general Bravo. Un buen día, Miguel. Muchas gracias. Esperemos que la conversación entre el presidente Petro y Noboa termine en hechos reales de Colombia. Yo creo que nosotros estamos haciendo con nuestros recursos lo mejor que podemos ante un problema que no nació en el Ecuador. Confiamos en eso. 8:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el ingeniero Daniel Elmir, viceministro de Desarrollo Urbano, Sostenible y Vivienda. ¿Cómo se dinamiza el tema de la construcción en el Ecuador y los planes de vivienda en nuestro país? Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líder.